¿Qué tal? ¿Cómo le va? Perdóneme que hoy esta bienvenida la dé en este segundo bloque, porque, pues ya usted lo anticipó, don Gerardo, me fue materialmente imposible llegar a las 6 de la tarde, pero no hubo bullying, por eso no hubo bullying. Nunca hay bullying, señor. No, pero de parte suya hacia sus servilletas, sí. Nunca. De sus servilletas hacia usted hay respeto. Usted no sabe el aprecio, el respeto, la admiración que le tengo. Es mutuo. Sí. Mutuo. Bueno, pues ya escuchó a Pancho Mariscal. Me dejó sorprendido. Sí. Es que hoy hizo agudo. Hoy no vino. Bueno, a ver, a la defensiva. a veces es muy mesurado y muy diplomático en sus comentarios. Hoy Pero Pancho es un personaje que sabe lo que no nos imaginamos, pero además es un personaje íntegro. Y eso es muy difícil. Encontrarlo hoy en día. Es muy difícil. Así es de que, pues, gracias Pancho, ya te saludé. Ahora estamos con María Padilla, que va a abordar un tema de los que muy poco se hablan en los medios de comunicación. Bueno, sí se habla. Bueno, se hablan cuando los medios comparten el obituario. Eso, se habla. Y hoy... Pero eso no es hablar de los servicios funerarios. Va usted a escuchar. Es un tema tabú, ¿verdad? Ya nos lo compartirá María. Yo creo que lo fue durante mucho tiempo, hoy ya se habla con mucho más naturalidad y seguramente tiene que ver el fenómeno de la pandemia, en donde tanta gente murió y puso en jaque a tantas familias. Antes de entrar con María, como siempre, muchas gracias a nuestros patrocinadores, El Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, el Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Weldent, Sarquís Mena, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Publix y María García, San José Actipan, Jorge Espina y Vimatec, Vicente Aguirre. Más Pinzón y Asociados, este grupo constructor que ya está en este bloque, en este stock, en este clúster, en este pool de empresarios que creen en México, en este proyecto, y que gracias a ellos podemos estar aquí compartiendo, pasando un espléndido rato y conociendo de voz de nuestros invitados y colaboradores especialistas en los diferentes temas. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida por esta invitación. Bienvenida a esta tu casa. Como decía yo en un principio, a veces, aunque se ha ido derrumbando esta idea, hablar de la muerte y lo que viene aparejado no nos gusta. Y tú que tienes, pues, ¿cuántos? Más de 15 años de experiencia en estos servicios, pues debes haber vivido cosas muy fuertes, muy dramáticas, muy interesantes, por muchas razones, porque nos da miedo hablar, porque en función a eso no prevemos muchas cosas. Coméntanos. Pero déjame agregarle, María Padilla, porque tiene apellidos. Y usted nos dijo María Padilla Mendoza. Perfecto. Gracias, señor. O sea, María está perfecto. Es mi nombre. Ahí está. No, pero tiene mamá y tiene papá, o tiene papá y tiene mamá. Y ¿Usted en algún momento con el señor Francisco Mariscal mencionó su segundo apellido? No, porque no es exquisito como el expresidente de la Cámara de la Construcción, que obliga a que se diga su segundo apellido. Entonces, María Padilla sí es exquisita. No, porque es la primera vez que viene y está viendo cómo se pinta. Mejor deje que María nos comparta. Adelante, María. Les comento, tengo 14 años dentro de este rubro. Cuando tú llegas, yo llegué al área de ventas sin saber ni siquiera, nunca haber tocado el tema tampoco, ni de muerte, ni de haber tenido una experiencia, ni nada de eso. Cuando tú llegas así y llegas a enfrentarte con la gente, a quererle ofrecer un servicio en previsión, porque al final no es que se habla de la muerte, sino... No es adelantarnos, pero es prever. Ni que se desee, ni mucho menos. Exactamente. Sí te topas con muchas cosas que hay que romper, ¿no? Muchos paradigmas que tenemos en ese sentido,
con respecto a la muerte, porque la podemos celebrar y nos podemos reír de ella, pero prevenir es una cultura que no se tenía, como lo comentaste, no se tenía muy arraigada. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a ofrecer previsión? Cero hablas de muerte, cero hablas de tabúes, lo que hablas es de proteger a tu familia. No dejar una carga. No dejar una situación exactamente en manos de otros, ¿no? Porque el pensamiento es, de todas maneras lo tienen que hacer, como sea, ¿no? Tiene que salir adelante el problema. Sí, casualmente están sonando las campanas de la soledad. Ya que estamos hablando de ese tema, casualmente. Okay. Como suenan siempre que llegan los restos a cualquier panteón o jardín funerario o lo que sea, ¿no? Para mí, en lo personal, y es de lo que me han invitado a hablar, de la experiencia que yo he adquirido todo este tiempo, yo no he hablado de muerte con las familias, no he hablado de muerte, he hablado de protección, he hablado de amor, de responsabilidad, ¿no? Y con lo que te puedes enfrentar un poco en la capacitación, a lo mejor que te puedan dar en las empresas, hay que crear la necesidad. La necesidad no necesitas crearla, pues esa existe. Esa necesidad no necesitamos claro, que temprano, pues vamos para allá todos. Lo que sí se ha hecho durante este tiempo que yo he experimentado es el crear esta cultura. Conciencia. Lo único que tienes que hacer es crear conciencia. Tampoco tienes que llegar con el que tiene, ta. María Padilla, esta cuestión de los servicios funerarios, antes de la pandemia hablamos, enero, febrero de 2020, era un tema tabú. Pocos se atrevían o nos atrevíamos, porque lo primero que te decía la esposa, la mamá o papá o el hermano, ¿qué ya quieres que me muera? ¿Ya quieres que me vaya yo? No, mamá, es que se trata de esto. Dejó de ser un tema tabú a raíz de esta ola brutal ola de muertes, de decesos, que a todo el mundo nos agarró fuera de lugar. Pues si o sigue siendo un tema tabú. No un tabú. Yo creo que es algo que tenemos ya presente. La pandemia vino a hacernos, nos vino a hacer presente el que no estábamos preparados y el que a lo mejor estabas preparado con un servicio para quien callar primero, ¿no? Porque ya son los comentarios. Y nos dimos cuenta en esta pandemia que todos estábamos expuestos, y no solamente tú, sino todo tu alrededor. ¿Y qué es lo que experimentamos en esta pandemia? Que a lo mejor eran 2, eran 3, 4, 5 familias completas, en donde, aparte, bueno, cuando comienza esta pandemia, yo ya salgo de lo que son las ventas y atiendo a las familias directamente para innovar. Pues yo no sé si ascendí, pero me encantó este cambio. ¿Por qué? Porque tuve ya esta interacción con las familias, no haciéndoles ver que tenían que, sino ahora recibiéndolas y atendiéndolas para que la situación fuera distinta. En un proceso de acompañamiento. Y de soporte. Exacto. No es que tú puedas hacer que el otro pues cambie el sentido, ¿no? De lo que es perder un familiar, de lo que se está enterrándolo, pero sí, yo creo que el acompañamiento, el servicio ha sido totalmente crucial en este tiempo para muchas empresas funerarias. En esta pandemia se vino realmente o a elevar o a bajar en calidad. Y yo creo que vino a elevar en muchos sentidos, hablo en un sentido general, vino a elevar mucho porque sí o sí tenías que servir. Es que hay que hacer la comparación. Los servicios funerarios son como el médico legista. Llega un momento, o el panteonero, que se deshumanizan, que para ellos ya la muerte es algo común, algo normal, algo que ya es el sí, exacto, y la familia llegamos y estamos ahí llorando, desmayándose, y el panteonero, el legista o el de la funeraria
¡Bum! Como si fuera un bulto. Espérame, no es así. No, he tenido esta oportunidad de 2 años porque a mí me tocó ya cambiar de área empezando la pandemia. O sea, yo era ventas y de repente era campo, ¿no? Y frente a las familias y enfermos y todo el mundo en su casa y tú tenías que salir y atender porque tenías tantos servicios, Y yo escuchaba mucho con los médicos, yo tengo muchos familiares que son médicos y decían, es que estamos en la primera línea, ¿no? Sí, y yo les decía a todos mis compañeros, pues nosotros estamos en la raya porque ellos están tratando de salvar la vida de alguien, pero nosotros estamos recibiendo a la familia. Al que ya se fue. A la familia que no sabemos si viene enferma, si te estás exponiendo, claro, con todo lo que tienes que... El protocolo, ¿no? Pero para mí ha sido muy enriquecedor. Un doctorado. Y sí, tengo un hijo que es filósofo y de repente comenzamos a platicar así mucho en este Cuidado con los filósofos. Sí. Son especial club. Pero me tiene mucha paciencia. Entonces... Que no la tienen con los demás, son muy especiales y no les entiendes. Están en su mundo, en su filosofía. Cuando yo estaba en ventas, yo no estudié una carrera. Entonces hay veces que nunca no te llegas a sentir totalmente profesional porque no tienes un papel, porque aún cuando te dediques a las ventas, ¿no? Por favor. Y ahora que hace 2 años que comencé este trabajo y él me veía llegar y tarde y cansada y asoleada, me decía, ¿y cómo te sientes ahora? O sea, yo me siento totalmente completa y profesional en lo que hago, experta en lo que hago. Y él me decía, mamá, ¿cuántos años llevas en esto? No, pues tantos. Es que tú ya tienes un doctorado. Uy, eso. Sí, te levantó el ánimo. Eso, y de quién venía, ¿no? No sé que soy la segunda persona que se lo dice. Exacto. Entonces, hoy ya, yo se la creo. Voy a llegar con mi hijo, ya son 2. y tú te vas viendo que estás desarrollando algo y es en ayuda, y te sientes, si todo el mundo está poniendo de su parte, unos quedándose en casa, otros en el hospital, otros, tú estás haciendo lo tuyo. María, en este espíritu de servicio que obligadamente debes de tener, debe de ser también muy duro encontrar reacciones muy fuertes por parte de los familiares, ¿no? O sea, entendiendo el momento de dolor, de tragedia que están viviendo. Muchos llegan con mecha corta. Aunque sea lo más natural del mundo, el morir, bueno, pues no debe de ser fácil. Te debes encontrar con situaciones muy difíciles de manejar. Claro, o sea, no todos morimos de una causa, ¿no? Sino hay distintas causas y las familias reaccionan de distinta manera. O sea, no es lo mismo una familia que se suicidó su hijo o que se accidentó en el periférico o que era el abuelito que ya tenía 90 y tantos años. Que ya se estaba esperando que falleciera. O a recibir a la familia que perdió a alguien por COVID. Sí. Porque ahí yo lo que detecté fue, yo decía, el proceso de duelo a la luz de la pandemia, yo pude percibir y fue muy fuerte. ¿Qué lección para usted le ha dejado estos 2 años de pandemia atendiendo a las familias cuyo familiar, valga la redundancia, tenían que llevarlo a enterrar o a incinerar? A mí me dejó muy, muy claro y agradezco la preparación que a mí la empresa para la que trabajo me dio, que fue un diplomado en tanatología. Yo siento que todos los que nos dedicamos a este rubro, ventas, es más, hasta el portero tendría que tener unas pinceladas de lo que es la tanatología, para poder darle nombre, para poder darle un lugar, para poder darle un estado a alguien.
Y entonces, cuando alguien viene con una situación, por ejemplo, de suicidio, tú ves a los hijos y uno va a estar muy enojado y el otro va a estar con un dolor y el esposo. Entonces, tu acompañamiento, aun cuando puede ser, y a lo mejor no te recuerdan, tu acompañamiento debe ser distinto con cada uno. En específico con el COVID, yo siento que hubo mucha incertidumbre, mucha culpa, porque a veces lo expresaban, es que fue mi culpa, o era el abuelito, y es que yo salí. O sea, el Estado dejó de ser el culpable y la familia fue culpable por dejarlo, por contagiarlo, o por X causa. Por lo que sea. Pero no el gobierno. Por lo que sea. Entonces, yo pude ver cómo hoy estaba inhumando a esta persona y el seguimiento en el servicio, que era lo que a mí me tocaba con el titular o con la familia, hubo mucha apertura para hablar. La gente necesitaba hablar. ¿Eso no se daba antes de la pandemia? No. Sí, pero hoy con más. ¿No? Hoy, bueno, me tocó más porque eran más familias. Sí, claro. O sea, sí. Pero y aparte. Acompañamiento no existía, o no recuerdo que se haya dado. Es muy Antes de la pandemia. Es muy distinto cuando tú trabajas en previsión, a lo mejor si te llaman y te dicen, sabes que María falleció, mi familiar, y tú le explicas el proceso, ya tú no puedes entrar. A que te toca recibir a la familia y entonces ya eres el último filtro. Ajá. Y entonces todavía tienes la oportunidad de tenerlos en las manos, acompañarles, todavía resolviendo algunos asuntos, papeleo y demás. Y se da esa oportunidad de hablar. Y es que fue así. Y yo siento que en todos los niveles debió de haber unidades de duelo. Así como se pedían a lo mejor estudiantes de medicina, enfermeras. Unidades de duelo en donde alguien pudiera haber checado y, a ver, es que no entiendo, ayer estaba con él, en 3 días se fue, yo le llevé la enfermedad, ¿quién se la llevó? ¿Cómo fue? A lo mejor tanta noticia y sí estamos muy sobreinformados porque, bueno, si son como yo, me meto a internet y empiezo a ver una de cosas impresionantes y ya termino hasta con los síntomas, ¿no? Sí, se enferma. Por lo pronto terminas agobiada. Sí, y enferma. Ajá, digo ya. Y otra de las cosas a mí me impresionó y me sigue impresionando que aun cuando estaba ahí en primera línea o en la raya, a mí no me da de COVID. La línea de fuego. María Padilla, ¿qué cambió también a bote pronto le digo? Antaño, o antes de la pandemia, lo normal o tradicional, el ritual era enterrar a nuestra familia, del grado que fuera. Y a raíz de la pandemia, que hubo la saturación, se entró al proceso de quemar e incinerar el cuerpo. ¿Ya se dio ese vuelco o sigue la par? No, sigue la par. Hay gente muy tradicional en ese sentido y sigue la par. No varió. Bueno, es que al principio no se dio más que oportunidad de quemar. Exacto. Eran además órdenes oficiales. Se lo daban ya en tu casita. Sí. Experiencias, insisto, de las que muy poco hablamos cuando debíamos hacerlo con mucho más frecuencia, porque es la única certeza que todos los seres humanos tenemos desde que estamos en este mundo. Si ya el maestro Ríos le dijo a don Héctor que no cree que dure el tiempo que debe de durar. Así es. Sí, se la cantó. A ver, nos estamos saliendo del tema, pero es importante porque, Jorgito, Ana, necesitamos ir enlistando a las y los vivos que nos vienen a acompañar. Jorge ya está formando parte de esa lista. ¿Por qué?
después se lo platico a usted. Ya se Jorge Torres Ríos, Dentro de Gerardo Pérez Muñoz, ¿quién más que no sé? Jiménez, Omar Jiménez. Omar Jiménez, pues, por eso, para que de verdad nos vayamos enlistando y sepamos cómo tratarlos, desde la invitación que yo les pueda hacer y después ustedes cómo lo reciben. Yo espero que tú, María, no formes parte de esa lista de divas, porque como divas está Alejandra Fonseca, empezando ella estoy hablando de toda la gente que vive con nosotros, pero que de pronto con unas exigencias que dices, oye, espérame, o sea, ponte en estos zapatos. ¿Cuál podría ser su conclusión, María Padilla, de este vuelco que dio en cuanto al servicio funerario, el acompañamiento? Insisto, hemos tenido N cantidad de familias que han fallecido de manera directa y sobre todo en la pandemia, y no vivimos solo, o no me tocó vivirlo. Y le hablo de un cuñado, unos hermanos que por desgracia fallecieron unos en el 21 y otros en el 20 y otros en el 21. Bueno, yo creo que todos tenemos una experiencia en ese sentido. Fue realmente muy, muy triste, pero yo creo que también de mucho aprendizaje. Para el rubro funerario, yo creo que sí bajó un poco la guardia en muchos ¿Humanizado? En muchos sentidos, y entramos, y si no se tenía, se entró realmente a un servicio realmente plus. Yo así lo siento, por lo menos yo lo experimenté, en donde la experiencia tenía que ser única. ¿Y cuál es esa experiencia? La que te puedes llevar de servicio. Eso es lo único que te puedes llevar de un servicio funerario. Lo único que yo te puedo ofrecer, además de los beneficios, es la experiencia, pero esa experiencia no tiene que ser mala, porque ya después de estar pasando una situación difícil. Claro. Entonces, Ojalá y así sea, María, porque, como siempre, en todo hay centros profesionales buenos, malos, pero en el ramo de los servicios funerarios, yo creo que hay muchas empresas que son catalogadas como buitres. Lo digo, sí. Es que no son las empresas. Todos los que nos dedicamos a los servicios funerarios estamos catalogados como buitres. Bueno, entonces me estás dando la razón. Por eso digo que ojalá, verdaderamente, a raíz de esta pandemia tan cruel, ojalá todos aprendamos y también ustedes. Por eso fue la pregunta que si a los empresarios, a los dueños o gerentes de las diversas empresas funerarias, la pandemia los humanizó un poco o los terminó de deshumanizar. No, totalmente. Yo creo que no había manera de no humanizarte. Yo creo que no había de no hacerlo. Y yo creo que si seguimos así, dejarán de ser buitres. Ese concepto puede cambiar, porque la gente que dice, lucran con mi dolor. Con dolor. Yo no digo lucro con tu dolor, porque es un servicio que me estás comprando y tienes la libertad de comprarlo conmigo, que está aquí, o con el que está acá. Claro, tienes toda la libertad. Pero es la forma como se trata a los deudos, a los clientes. Cuando tú ya adquiriste un servicio, lo único que vas a venir es a pedir, porque mucha gente ni siquiera llega exigiendo, vienes a pedir lo que en su momento compraste. Que lo que ya pagaste. Lo que ya pagaste, y lo que no tengas, pues a lo mejor en el momento lo vas a pagar. Pero sí, yo considero que la venta de previsión tienes que ser muy claro, decir qué estás vendiendo. Porque ¿Qué no tienes para eso. estar prevenido para que cuando tú... Hay una empresa, voy a omitir su nombre porque sí debe de ser, que te ofreció un catálogo, que te ofreció unos servicios, que tú los pagaste y que al cabo de los años, cuando tú vas con tu título a pedir ese servicio, resulta que sí, pero quiere estar cuartito y él está ataúd, y te cambian radicalmente el convenio que tú tienes. Y lo que ya pagaste, resulta que tienes que pagar una cantidad igual para que te den el servicio, y eso no se vale. ¿Qué es lo que yo siempre he recomendado a alguien que vende previsión?
si bien estás vendiendo beneficios y son intangibles y lo estás vendiendo hoy y lo vas a ocupar en 20 años, hoy la capilla que yo te estoy ofreciendo a lo mejor es la de lujo y a lo mejor tenía 2 capillas. En 20 años ya tengo 9, ¿sí? Entonces, en los clausulados, muchas veces no leemos los clausulados. Las letras chiquitas. Y entonces, ¿qué decimos? Me cambiaron la jugada o voy a ver específicamente o los vendedores omitimos u omiten el real contrato. Con tal de vender. ¿Sí? Entonces, sí se tiene que tener mucha ética para vender porque te estoy vendiendo un intangible. Es algo que no vas a ver si lo vas a ocupar tú. Es algo que tu familia ni siquiera supo qué es lo que compraste. Simplemente aparece un papel en donde dice ¿sí? Pero si tú compraste en su momento esa capilla y en 10 años a tu familia le parece que es una capilla pequeña y entonces decides mejorar, entonces tú aceptas la oferta en ese momento de una mejora o te quedas con lo que compraste. Así es. Entonces, tiene que venir desde la ética del vendedor hasta que lleguen conmigo a funeraria o lleguen conmigo al panteón para enterrar a su familia. Tiene que ser toda una línea. Muy interesante, María. Muchas gracias porque son propuestas obligadas para que, además del dolor que pueda tener una familia por la pérdida del ser humano, pues no se vea doblemente arrollada, ¿no? Por no haber leído el clausulado, porque no hubo el profesionalismo de la persona que les vendió los servicios, etc. Entonces, pues gracias por estas propuestas, por estas sugerencias. En esta lección, esta vivencia que usted tuvo en los momentos más difíciles de Puebla, de México y del mundo, estar en esa última línea, en esa última raya con la familia. ¡Ay! Duro. Algo muy interesante y es medio minuto. Así como los médicos, nosotros vivimos situaciones personales. Si yo no hubiera estado sirviendo a tantas familias, a lo mejor con la situación que yo estaba viviendo en ese momento, no sé qué hubiera pasado conmigo al irme a encerrar dentro de una pandemia y con la situación. Cuando sales de ti mismo hacia las familias, hacia servir, y cuando eres eficiente sirviendo, te fortaleces tú misma. Te fortalece de una manera tú misma y dices, lo que yo estoy viviendo sí es fuerte, es difícil, pero no está ahí. No estoy en los zapatos. No está ahí. Y es muy fuerte. Sí. Muy bien. Muchas gracias, María Padilla. Gracias a ti. No se vaya. Tiene ya un posible... Un prospecto. Un cliente. Conste que no lo dije yo, Jorgito. No, porque seguro que lo que nos dice María Padilla, todo prevemos menos eso, y es real. Vamos a ir a una breve pausa para que después entre don Jorge Torres Ríos y su análisis político. Ya lo catalogó. Certeza. No. Es que te voy a platicar. Es una historia. Bueno. Así es de que no se vaya, en 2 minutos estamos nuevamente con ustedes.